Bien, en esta quinta lección de nuestro curso gratuito Introducción a Maya 2015 ya vamos a empezar a modelar nuestro molino, no nuestro granero. En la lección anterior al final dije que íbamos a empezar a modelar nuestro granero, lo cual es incorrecto, es un molino, justo lo que vamos a modelar. Ok, vamos a la carpeta donde has descargado el material del curso si lo estás siguiendo desde nuestro canal de YouTube Rey 3D Oficial, o donde descargaste el curso completo desde nuestra página, si es que lo descargaste. ¿Ok? Y nos vamos a la carpeta referencias. Tenemos 5 imágenes. Justo son bajadas de internet. Son en las imágenes en las cuales nos basaremos para crear nuestro molino. Para checar el tamaño, las proporciones, la forma. ¿Ok? Y en base a estas referencias, entre una de ellas, el molino que vemos en la película de Shrek. Eh, eh, entonces, en base a estas referencias vamos a crear nuestro molino. En Maya, regularmente para crear un modelo se utilizan referencias y se meten esas referencias en la cámara. Es decir, en Maya, justo aquí se pone la imagen para, en base a esta imagen, irla modelando, lo cual no va a ser necesario para este curso, ya que tenemos una forma cilíndrica, un cono en la parte de arriba y lo que vendrían siendo las hélices del molino, así es que no hay mayor complicación, por lo cual no necesitamos la referencia. ¿Okay? Algo importante es que si tú presionas la barra de espacio en tu viewport o en tu área de trabajo, te darás cuenta que te mostrará las 4 vistas que tenemos dentro de Maya. En la parte de aquí abajo, si te das cuenta, aparece el nombre de la cámara. Esta es la vista perspectiva o la vista 3D. ¿Ok? Así es que tú presionas la barra de espacio rápidamente y te llevará a las 4 vistas. Si te quieres ir a la vista top, solo colocas el cursor en cualquier parte de la vista top y vuelves a presionar la barra de espacio rápidamente y maximizarás esa cámara o vista top. Lo mismo para ir a la vista front y a la vista side. ¿Ok? Así es algo importante. Si tú dejas presionada la barra de espacio, te das cuenta que sale un menú también conocido como Hotbox. Estos menús son menús avanzados, básicamente son los mismos menús que tenemos en la parte de arriba, pero de esta forma accedes a ellos de forma más rápida. ¿Ok? Estos menús regularmente los utilizan los usuarios que ya llevan tiempo utilizando Maya, ya que te dan mayor fluidez y rapidez a la hora de trabajar dentro de Maya. ¿Ok? Solo para que lo tengas en cuenta. Así es que bien, basándonos en nuestra referencia número 1 principalmente, que es la que yo he elegido para crear el molino, si tú quisieras basarte en alguna otra, está perfecto. ¿Ok? Empezamos con un cilindro, ¿ok? No hay mayor complicación, tenemos un cilindro, así es que en Maya 2015 vamos al menú Create, Polygon Primitives, porque es el tipo de modelado que vamos a aprender. Nos vamos a cilindro. Aquí hay un pequeño tip. Si tú creas el cilindro, es decir, tú le das simplemente en cilindro, te darás cuenta que se creará automáticamente. Pero tú, ya creado, podrías modificar sus opciones en el nodo de creación desde el Channel Box. O la otra es antes de crearlo, especificar sus opciones desde el menú Create, Polygon Primitives, cilindro, pero en vez de crear el cilindro, en este pequeño cuadro conocido como Option Box o caja de opciones, puedes especificar sus parámetros antes de crearlo. ¿Ok? Así es que tú puedes elegir especificar sus opciones antes de crearlo o una vez creado desde el nodo de creación especificar dichas opciones. ¿Ok? Así es que por ahora vamos a especificar número de lados para el cilindro. Posiblemente, perdón, vamos a especificar 8 lados. Me parece que es suficiente. ¿Ok? Ahora vamos a activar la herramienta mover. Y es muy importante saber esto. Recuerda que este es el manipulador. ¿Ok? Con la tecla más puedes aumentar el tamaño de tu manipulador y con la tecla menos obviamente disminuirlo. ¿Ok? De momento no vamos a crear animación, así es que podríamos ocultar la línea de tiempo y la línea de rango que son para animación. Eso lo podemos hacer desde el menú Display, UI Elements, que significa User Interface Elements o elementos de la interfaz de usuario. Y simplemente ocultamos nuestra Time Slider, línea de tiempo,
Y de igual forma desde el menú Display, UI Elements, ocultamos el Range Slider. De esta forma tenemos un poquito más de espacio de trabajo y podemos seguir modelando ya que no animaremos de momento. ¿Okay? Así es que es algo muy importante dentro de Maya el pivote. El pivote es justo donde aparece el manipulador. ¿Ok? A partir del pivote es desde donde se mueve, rota o escala el objeto. Por ejemplo, tenemos este cilindro. ¿Ok? Si yo activo mi herramienta escalar y la escalo desde el centro, date cuenta, voy a deshacer cambios con Z, toda el tamaño o la escala se está efectuando a partir del punto central. ¿Okay? Y no porque desde ahí esté moviendo. Si yo escalo en X, date cuenta, toda la transformación se aplica desde el punto central. Ese es el punto de pivote. ¿Ok? Así es que, por ejemplo, para entrar a modo pivote voy a presionar la tecla Insert una sola vez. Y te das cuenta que desaparecen las flechas. Voy a presionar nuevamente Insert para salir de modo pivote. Ve la diferencia, cuando están las flechas, tú estás en el modo normal. Si presionas Insert, desaparecen las flechas y estás en modo pivote. Ahora voy a mover el pivote, estando en modo pivote, en Z. Vuelvo a presionar Insert para salir de modo pivote y date cuenta que ha pasado. El manipulador ya está obviamente hasta acá. Ahora para mover el objeto lo tengo que mover desde dicha posición del pivote. Por ejemplo, para escalar el objeto, date cuenta, se escala a partir de este punto. Y de igual forma para rotar el objeto, se rota a partir de este punto. ¿Ok? Así es que ahora que se ha entendido qué es el pivote, que es justamente el punto desde donde se va a mover, rotar o escalar un objeto. ¿Ok? Eso es exactamente el pivote. Y ahora que se ha entendido, vamos a deshacer cambios para regresar el pivote al centro. Todos los objetos predeterminadamente tendrán el pivote al centro. Ahora nos interesa que la grilla sea el piso de nuestro escenario que vamos a crear. Para eso entramos a modo pivote, ¿ok? Y vamos a colocar el pivote justo en la base del cilindro para que a la hora de hacerlo más grande no traspase el piso, sino crezca a partir del punto o de la base del cilindro hacia arriba. De esta forma ajustaremos el tamaño a la hora que queramos sin traspasar el piso. ¿Okay? Así es que presionando la tecla Insert en modo pivote, vamos a activar el eje Y en modo pivote. Si te das cuenta, cada línea tiene su propio color. Para activar un eje simplemente damos un clic y te das cuenta que se torna amarillo, justo lo que les comentaba anteriormente. Es algo que no explican muchas personas que enseñan Maya. Ahora que activamos el eje Y, vamos a dejar presionada la tecla V. Te das cuenta porque el pequeño cuadrado del centro se convierte en un círculo. ¿Okay? Así es que vamos a dejar presionada la tecla V, la cual se refiere que vamos a adherir esa posición a algún vértice, pero solo en el eje seleccionado. Así es que dejamos presionada la tecla V y vamos a dejar presionada la rueda del ratón como si fuera un botón justo en algún vértice de la base. Lo que va a hacer, o lo que le estamos diciendo a Maya, es que queremos que este pivote esté justo en la posición de alguno de estos vértices, pero en Y. ¿Ok? Es decir, no lo va a mover ni en Z ni en X, solo en Y para que quede en la base. Así es que dejamos presionada la V, la rueda del ratón como si fuera un botón y movemos levemente cerca del vértice al que queremos adherir y listo. Te das cuenta que automáticamente el pivote se va a la base, ¿ok? Porque activamos el eje Y. Si hubiéramos activado los tres ejes, dando un clic en el centro, se hubiera colocado justo aquí. Vamos a hacer la prueba. Dejamos presionada la tecla V, rueda el ratón como si fuera un botón y movemos cerca del vértice. Te das cuenta que ahí realmente el pivote, todo el pivote se fue a ese vértice. Pero como anteriormente solo activamos el eje Y, solo va a adherirse a ese vértice en cuanto a su posición en Y. Vamos a presionar Insert nuevamente y hemos salido de modo pivote. De esta forma, el pivote de nuestro cilindro ya está en la base, que es justo lo que nos interesaba. Ahora a partir de aquí va a crecer. Obviamente también va a rotar. Y de igual forma lo vamos a mover. ¿Ok? Ahora lo único que vamos a hacer es colocar el cilindro exactamente sobre la grilla. ¿Ok? Que es nuestro piso virtual. Así es que vamos a dejar presionada la tecla X.
Ahora con la tecla X vamos a adherir a la grilla, ¿ok? Así es que activamos el eje Y, ¿ok? Porque solo nos interesa moverlo un poco hacia arriba. Si te das cuenta, en X y en Z, viéndolo desde la vista de arriba, ya está perfectamente centrado. Nos interesa solo subirlo en Y, por eso hemos activado el eje Y. Dejamos presionada la tecla X y vamos a dejar presionada la rueda del ratón como si fuera un botón en cualquier punto de la grilla. ¿Okay? No importa que sea en este punto o en uno de hasta acá, porque solo estamos adhiriendo en la posición en Y, en la altura. ¿Ok? Y de esta forma tenemos nuestro cilindro sobre el piso. ¿Okay? Ahora sí, lo único que queda por hacer es darle un tamaño aproximado con la herramienta escalar. Vamos a darle un tamaño aproximado. Lo podemos hacer un poco más alto, checando nuestra referencia obviamente. Te das cuenta la altura aproximada que tiene. Y me parece, incluso checando la referencia, que tiene un buen tamaño justo ahora. Esta será la base para nuestro molino, este cilindro. ¿Ok? Bien. Ahora, algo que me gustaría explicar es el modo suavizado. ¿Okay? Tú estás viendo actualmente el cilindro en su forma real. Así es como realmente está el cilindro. ¿Qué pasa si teniendo seleccionado el objeto presionas el número 3? Date cuenta, se redondea demasiado. Y esto se le conoce como el modo previsualización o la versión suavizada del modelo. Si tú presionas nuevamente el número 1, te darás cuenta que ahora vuelves a visualizar el cilindro como realmente está. ¿Ok? Así es que presionando el número 3 vemos la versión suavizada del cilindro y el número 1 la versión real actual de nuestro cilindro. Si presionas el número 2 podrás ver una combinación de ambas. ¿Okay? En la malla o las líneas representan la versión real del modelo y obviamente las caras que forman el modelo representarán la versión suavizada del cilindro. ¿Okay? Regularmente yo enseño a utilizar solo la versión 1 y la versión 3, como realmente está el modelo y cómo lucirá suavizado. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante y voy a dar un pequeño ejemplo antes de continuar. ¿Ok? Voy a crear un cubo desde el menú Create, Polygon Primitives, Cubo. Obviamente aparecerá al centro. Si te das cuenta, pareciera que no hay nada, pero cualquier objeto, recordemos, aparecerá al origen o centrado en la grilla. Entonces, si tú presionas el número 4 para ver el wireframe, te das cuenta que ahí está el cubo. Lo único que hacemos es moverlo hacia un costado y listo. ¿Ok? Ahora, teniendo este cubo, voy a explicar el mismo método de visualizar objetos en versión suavizada y versión real. Voy a escalar mi cubo, voy a alargar un poco, ¿okay? Como si fuera a ser una mesa, digamos. Y listo. Ahora voy a presionar el número 3 y esta es la versión suavizada del objeto. ¿Qué pasa si yo quiero que mantenga estos bordes? En lugar de que se redondee, mantenga los bordes como yo veo justo en la versión 1. Lo único que vamos a hacer es meter un loop. Y en cuanto el loop esté más pegado a un borde, se va a mantener ese borde más definido. ¿Ok? Así es que nos vamos al Shelf Ray 3D. Vamos a activar con el objeto seleccionado la herramienta Insert Edge Loop Tool. Los bordes se tornarán azules y podré insertar loops. Recordemos, los loops se insertan en los bordes, no en las caras, por eso se tornan azules. Así es que voy a dejar oprimido el botón izquierdo del mouse para poder ubicar mi loop. Y en cuanto más pegado lo ponga en la orilla, más definido quedará el borde. Solo que si tú lo dejas, te das cuenta que yo puedo mover el mouse y a partir de ahí ya no pasa porque estoy llegando al último loop de ese costado. Entonces, si tú sueltas aquí el mouse, es como si no hubieras creado ningún loop, porque lo estás creando amontonado sobre otro y no tiene caso que Maya lo meta. Así es que tienes que llegar al final del costado y regresar un poquito, ¿ok? Y entre más pegado esté al costado, más definido estará el borde. Ahora, voy a soltar justo aquí y listo. Hemos metido este loop como nos damos cuenta. Ahora vamos a activar la herramienta mover. Vamos a regresar a modo objeto porque automáticamente al activar la herramienta Insert Edge Loop Tool nos fuimos a modo borde.
Selecciono nuevamente el objeto, pero ya en modo objeto, y presiono el número 3 y te das cuenta que pasa. Ya se mantuvo más este borde que cualquier otro debido al loop que hemos metido. Nuevamente selecciono el cubo, presiono el número 1 para ver la versión real del modelo y presiono el número 3 para ver la versión suavizada. Te das cuenta que gracias al loop que metí se mantuvo ese borde. Ahora se está redondeando justo en este costado y justo en este costado. Vamos a meter loops para mantener definidos los bordes nuevamente. Así es que meto un loop. Entre más pegado a la orilla, más definido estará. Y otro de este lado. ¿Ok? Activo mi herramienta mover. Regreso a modo objeto. Selecciono nuevamente mi cubo y presiono el número 3. Y te das cuenta que ahora sí, ya he mantenido este borde y obviamente el de arriba. El de abajo incluso ya se ve un tanto definido, pero si metiéramos otro loop, quedaría incluso más definido. ¿Ok? Al meter el loop de arriba, obviamente se ingresa abajo, porque es un borde que corta toda la superficie. Precisamente por eso se definió arriba y se definió abajo. Y de esta forma podemos darle ese aspecto suavizado a los objetos. Obviamente, este cilindro, que será la base para nuestro molino, luce totalmente cuadrado, al igual que este cubo viéndolo desde el número 1, como realmente está. Obviamente así luce muy cuadrado, ¿ok? Pero esto es justo lo que le da el aspecto suavizado a los modelos dentro de Maya. Ahora, algo importante, no quiere decir que realmente el modelo esté así. ¿Okay? Esto solo es una versión suavizada. Maya te está diciendo, así va a ver cuando le apliques el deformador Smooth o cuando lo suavices. ¿Okay? Lo cual sí lo vamos a hacer, pero esto lo vamos a estar utilizando solo para ver cómo irá luciendo a la hora de suavizar. Todos los modelos se van a suavizar al final. ¿Okay? Así es que es importante saber que así realmente no está el modelo. Esta es la versión suavizada. Solo Maya te ayuda para ver o para ir viendo cómo lucirá suavizado el modelo. Y presionando el número 1 es como realmente está nuestro modelo. Voy a activar Wireframe Unshaded. Shading, Wireframe Unshaded. Para ver los loops que tiene. Obviamente si quisiera mantener todos los bordes definidos, simplemente meto un loop pegado acá. ¿Ok? Al meter este, obviamente es el que metí aquí enfrente, va a cruzar hasta acá atrás, así es que no hay ningún problema. E incluso puedo meter un loop aquí y aquí para mantener más definido. Activo mi herramienta mover, puedo presionar incluso el número 3 en modo borde. Regreso a modo objeto. Listo. Tenemos nuestro cubo perfectamente suavizado o visualizándolo de forma suavizada y manteniendo los bordes. ¿Ok? Así es que una vez explicado esto, vamos a hacer exactamente lo mismo con el cilindro. ¿Ok? Para que tú puedas ir viendo cómo lucirá. Voy a seleccionar mi cubo y lo voy a eliminar. ¿Ok? Otra de las cosas, antes de continuar, voy a deshacer cambios cuando estaba mi cubo. Voy a mover mi cubo hasta la parte de atrás. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas importantes es que si yo me quiero enfocar solo en el cubo, date cuenta, yo quiero rotar la cámara y rota la cámara en base a los dos objetos. Si quiero solo enfocarme en este cubo, lo selecciono y presiono la tecla F. Con esto se enfocará la cámara en este objeto y lo centrará, y de esta forma me moveré y rotaré la cámara en torno a este objeto. De esta forma me puedo alejar y ahora quizás me quiera enfocar en la base de nuestro molino. Así es que selecciono el molino, presiono la tecla F y me estoy enfocando en mi molino. ¿Ok? Así es que explicado esto, podemos continuar modelando nuestro molino en nuestra siguiente lección para no alargar demasiado esta. Así es que cerciórate de eliminar el cubo y puedes ir guardando tu escena desde el menú File, Save Scene, si es la primera vez que vas a guardar o quieres sobreescribir la escena en la que estás usando, o Save Scene As si quieres guardar por primera vez y con otro nombre. Obviamente nos vamos a la carpeta de nuestro curso gratuito Introducción a Maya 2015 y le vamos a dar de nombre lección 5. Esta es la lección 5 final. Guardamos, en nuestra línea de comando nos da el mensaje de la ruta, el nombre y la extensión con la que se ha guardado. Y listo, continuamos en nuestra siguiente lección.